Soy Juan Carlos Briñardelo y les doy la bienvenida nuevamente al CIAGRO y a este curso acerca de producción de uva de mesa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de conducción en uva de mesa. Los sistemas de conducción se definen como las estructuras de postes y alambres que sirven de sostén para la vid. La vid, a diferencia de los árboles frutales, no tiene una mayor capacidad de postrarse erguida por sí mismo, y eso nos lleva a tener que utilizar estos sistemas de conducción para poder brindar un soporte y de tal manera que las plantas puedan crecer y desarrollarse apropiadamente. Los objetivos del sistema de conducción, como dije anteriormente, el principal objetivo es dar soporte a las plantas de vid. El segundo es hacer más eficiente el manejo de la luz e incrementar el área fotosintéticamente activa. Incrementar la producción, esto nos va a permitir incrementar la producción tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. En uva de mesa, particularmente, también se busca que a través de los sistemas de conducción permitir una separación entre el follaje y la fruta, de tal manera que el follaje, las hojas particularmente, no entren en contacto directo con la fruta y puedan dañarla, causándoles daños que, si bien pueden ser estéticos, son daños a la fruta. Siguiente punto sería dar una adecuada separación y distribución a la fruta. No queremos toda la fruta junta y amontonada en determinados sectores, queremos tener una buena distribución en la fruta para que también de esa manera los racimos no se toquen entre sí, pueda haber una buena penetración de la luz, un buen desarrollo de color, se haga más eficiente el manejo fitosanitario. Dentro de ese sentido, otro de los objetivos es el permitir una eficiente penetración de los pesticidas dentro de la canopia y entre los racimos. Si la canopia creciera de una manera desordenada, sería muy difícil que los pesticidas penetren al interior de la canopia, poder controlar enfermedades fungosas. Sería complicado que las aplicaciones lleguen a todos los diferentes lados de los racimos. Entonces, en la medida que hacemos una adecuada separación de la fruta, del follaje en sí mismo y de los racimos, las aplicaciones fitosanitarias son mucho más eficientes. Otro de los objetivos de los sistemas de conducción es reducir el riesgo de enfermedades fungosas a través de la modificación del microclima. En la medida que logramos una buena distribución de las ramas, una separación de la canopia, el reducir la densidad de la canopia separando adecuadamente las ramas, vamos a permitir una mejor penetración de la luz al interior de la canopia, una mejor circulación de aire, y con esto modificamos el microclima y creamos condiciones que son menos favorables para la proliferación o el desarrollo de enfermedades fungosas tales como idio, botrytis u otras. Otra de los objetivos va a ser el facilitar las labores culturales y reducir la necesidad de mano de obra, porque o bien los racimos están más cerca de los trabajadores, no están amontonados, no están metidos entre las ramas, el desoje se hace mucho más sencillo, se requiere de menos desoje. Entonces, un buen sistema de conducción y bien manejado va a reducir el requerimiento de mano de obra. La diferencia fundamental entre los sistemas de conducción de uva de mesa y uva para vino, si bien se trata de la misma especie, la diferencia fundamental consiste en que los sistemas de conducción para uva de mesa lo que normalmente procuran hacer es buscar una separación entre la fruta y el follaje. Y es por eso que normalmente los sistemas de uva de mesa tienen formas de planos horizontales o planos inclinados de una u otra manera. Al tener un plano inclinado, un plano horizontal al suelo, por efectos de la gravedad, la fruta cuelga y el alambrado se convierte en la separación entre la fruta por un lado y el follaje por el otro. Entonces el follaje no está en contacto directo con la fruta y se reduce el riesgo que las ramas con el movimiento del viento puedan dañar la fruta. En el caso de la uva para vino, ese elemento estético no tiene ninguna trascendencia, puesto que las uvas se van a triturar para poder hacer vino, se van a prensar, y como tal, en uva para vino, al no ser una consideración, se utilizan sistemas de conducción que son de alguna manera más sencillos, que normalmente son estructuras que crecen en planos verticales, y en un mismo plano se encuentra la fruta y el follaje, y como les repito, no hay una mayor consideración si se produce daños menores a la fruta por efecto del contacto entre las ramas y las hojas y los racimos.
En el siguiente slide lo que busco es explicar la diferencia entre intercepción y penetración de luz. Cuando hablo de intercepción, me refiero a la intercepción de la luz por parte del follaje o la canopia, y por otro lado la diferencia con penetración de luz al interior de la canopia. Bajo la mayor parte de las condiciones climáticas en lugares en donde se produce vid, la luz no es un factor limitante. El punto de saturación de luz, para el caso particular de la vid, porque el punto de saturación es el punto por el cual no se produce un mayor nivel de fotosíntesis. El punto de saturación de la vid es 700 microeinsteins por metro por segundo, que es lo mismo que 700 micromols por metro por segundo. A ese punto no va a haber un mayor nivel de fotosíntesis. Y para dar algunas referencias, para tratar de sustentar el hecho de que la luz normalmente no es un factor limitante, un día soleado tiene 2000 microeinsteins o 2000 micromols. Entonces un día soleado plenamente excede la máxima capacidad fotosintética de la vid. Un día nublado tendría más o menos, dependiendo qué tan nublado sea, 300 microeinsteins. Entonces ciertamente si produjésemos vid en un lugar muy nublado, entonces sí podría ser, pero normalmente eso no es el caso. Normalmente se produce vid en lugares que son más soleados y las plantas crecen durante la primavera y el verano, o parte de la primavera y parte del verano, que son condiciones, digamos, más soleadas que las que podría ser si las plantas crecieran durante el invierno, cosas por el estilo. Otra referencia es que las estomas se abren completamente a 200 microeinsteins, o sea que incluso en un día soleado o en un día nublado las estomas se van a poder abrir y va a haber una capacidad fotosintética, simplemente que por debajo de 700 no habría plena función fotosintética y esta se llega a un máximo de alrededor de 700, como lo dije anteriormente. En el siguiente gráfico lo que se busca es diagramar el efecto que tiene la luz cuando incide en una hoja y la capacidad de absorción de luz por parte de una hoja. Las hojas de la vid absorben más o menos el 90 o más % de la luz que incide sobre ellas. Entonces, una segunda hoja, como podemos ver en este cuadro, asumimos un día soleado de 2000 microeinsteins o 2000 micromols, que incide sobre una primera hoja, y la segunda capa muestra lo que sería una hoja en una segunda capa, y esa hoja recibiría muchísimo menos, alrededor de 120, y si hubiese una tercera capa, entonces esa tercera capa, esa tercera hoja solamente recibiría 7. Esto es algo relativamente fácil de medir, solamente se requiere de un fotómetro. Uno puede medir la intensidad de luz con un fotómetro por encima de la hoja, por debajo de la hoja y por debajo de la siguiente hoja, y de esa manera es muy fácil comprobar la enorme capacidad de filtración o de absorción que tienen las hojas a la luz, y de ahí la importancia de tener un buen sistema de conducción que nos permita distribuir homogéneamente las hojas de tal manera que podamos mejorar la capacidad fotosintética. Porque en caso que tuviésemos un amontonamiento de ramas y hojas por un lado y después huecos por otro lado, entonces, o espacios, como sucede por ejemplo en los árboles, que este es un árbol y hay un espacio y después hay otro árbol, sea porque se requiere para el paso del tractor o por diferentes motivos o para aplicaciones fitosanitarias. En el caso de la mayor parte de las estructuras de conducción de la vid que permiten el crecimiento en planos inclinados o planos horizontales, tenemos la ventaja de que podemos llegar a cubrir más o menos el 100% del área. No es lo óptimo llegar a cubrir el 100%, pero en principio, en teoría, se podría llegar a cubrir el 100%. Entonces lo que buscamos es una buena distribución en términos horizontales, laterales de la canopia, de tal manera de evitar un amontonamiento y una acumulación de hojas en términos verticales, porque si las hojas se amontonan verticalmente, como acabo de describir, las hojas quedan en las partes inferiores, la capacidad fotosintética de esas hojas se ve significativamente reducida por la capacidad que tienen las hojas en la parte superior de filtrar la luz. En el siguiente cuadro, lo que se muestra nuevamente es desde otra perspectiva la capacidad de filtración de las hojas. Los números en cada punto
donde dice top of leaf, que traducido al español quiere decir la parte superior de la hoja, y back of leaf quiere decir la parte inferior de la hoja, lo que se ha medido es la luz en el mismo punto, en la parte superior y en la parte inferior de la hoja. Entonces ahí ustedes pueden ver la enorme capacidad de absorción de la hoja, y ciertamente hacia el centro, donde la hoja es mucho más gruesa, se va a filtrar y absorber, se va a absorber mucho más luz, y la cantidad de luz que pasa al medir el mismo punto por la parte inferior de la hoja, el valor es mucho menor. Entonces nuevamente esto lo que trata es de mostrar y hacer claro que las hojas filtran mucha luz, absorben mucha luz, y la luz que le llega a las hojas que están en las capas inferiores es muchísimo menor. Ciertamente esto no es un valor estático, porque básicamente por efectos del viento también las hojas se mueven, y si bien una hoja en una capa, en una segunda o una tercera capa en un determinado momento podría recibir muy poca luz, por efectos del viento y el movimiento, digamos, esto es algo también es dinámico, no es estático, y si bien en determinados momentos pueden recibir poca luz, puede ser que en otros momentos reciban un poco más de luz. Pero el concepto importante es de que lo que uno debe de evitar es el amontonamiento de hojas y procurar una mejor distribución de las hojas, y los sistemas de conducción, ciertamente si están bien manejados, nos ayudan y nos permiten hacer esto. Con respecto a los principales sistemas de conducción de UAMS en el mundo, existen muchos y muy diversos sistemas de conducción. Existen algunas personas que incluso utilizan sistemas de conducción que son tradicionalmente producidos para uva para vino, para hacer uva de mesa. Existen viñas que ni siquiera utilizan sistemas de conducción y tratan de darle una forma más o menos erguida a las plantas, en condiciones, digamos, un tanto más primitivas y precarias. Pero existen muy diversas formas de producir uva de mesa. Ciertamente unas más eficientes y otras menos eficientes. Ahora, en esta charla lo que vamos a buscar es centrarnos en lo que consideramos son las formas más eficientes de producir uva de mesa, y dentro de esto vamos a tocar los principales, ciertamente no todos, pero los principales sistemas de conducción que se utilizan alrededor del mundo en los principales países productores de uva de mesa. En ese sentido, destaca el parrón o parral o parronal, que es muy comúnmente utilizado en países de habla hispana. Posiblemente haya sido desarrollado en España, se le conoce como parrón español, y de ahí se ha diseminado a muchos otros países, tales como Chile, Argentina y Perú. En Italia tienen el sistema que llaman el Puglia o Apulia, que es de alguna manera una variante del parral, y que permite una división de la canopia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Los italianos tienen un sistema propio de ellos que se parece en algo al sistema español, pero que no es exactamente el mismo. En California, si bien hoy en día lo que predominan son los sistemas en Y, que originalmente fueron adoptados en Israel y en Sudáfrica, originalmente, y aún quedan muchas, posiblemente miles de hectáreas, en sistemas en T simple o en doble T. Ese era el sistema típico y tradicionalmente utilizado en California hasta hace 15 o 20 años para atrás, y todavía existen algunos productores que lo siguen utilizando y haciendo viñas nuevas con estos sistemas de conducción, aunque cada día son menos. Y finalmente, como ya mencioné, los sistemas en Y, muy utilizados en Sudáfrica, en Israel, en California, y cada día más en el Perú y en muchos otros lugares del mundo, porque como vamos a mostrar más adelante, son posiblemente todos los sistemas de conducción los más ergonométricos y los que hacen más fácil el manejo y reducen la necesidad de mano de obra. Una forma de clasificar los sistemas de conducción, de alguna manera es una arbitrariedad, pero de alguna manera tenemos que ordenar y clasificar las cosas, es dividir los sistemas de conducción en aquellos que permiten tener una canopia dividida de aquellos que no permiten una canopia dividida. Entonces hay ciertos sistemas de conducción que llamamos sistemas de conducción de canopia dividida y sistemas de canopia no dividida. ¿Qué cosa quiere decir un sistema de canopia dividida? Como la palabra lo dice, es un sistema que permite la división de la canopia. Los principales sistemas de canopia dividida son el sistema en Y, se les dice también, se utiliza la palabra en inglés gable para identificarlos, entonces son los sistemas en Y o gables.
Los sistemas en T doble, particularmente si tienen una formación cuadrilateral, y el sistema, el Puglia, que particularmente en la versión californiana, no es muy difundida, pero es una variante del Puglia italiano que se ha modificado en los Estados Unidos y que permite una división de la canopia, puesto que en el sistema clásico italiano los italianos no dividen la canopia. En esta foto podemos mostrar, y se ve muy claramente a qué me refiero con una división de la canopia. Como pueden ver, la planta se forma de una manera tal que hay claramente dos canopias claramente separadas una de la otra. No parte simplemente por una división de que esta rama se va para acá y esta rama se va para acá, sino se requiere de un sistema de formación, normalmente en cuadrilateral, que va a permitir tener cordones, o si fuese un sistema en cabeza o corona, que ya los hemos descrito en la charla acerca de formación de la vid. Si uno divide la corona o la cabeza y forma dos cabezas, entonces a partir de ese momento puede tener una canopia dividida. Si fuese una canopia única, si las ramas estas van para acá, pero estas van para acá, pero todas nacen a partir de un mismo punto, eso no calificaría como una división de la canopia. Se requiere que la estructura permanente esté claramente separada, haya un distanciamiento que puede variar entre 30 y 60 o en algunos casos más centímetros, y esto hace que una parte de la canopia crezca hacia un lado y otro sistema para otro lado. Y esto básicamente tiene como objetivo el promover el ingreso de la luz al interior de la canopia y el tener una mejor circulación de aire, porque como lo he mencionado anteriormente, esto va a permitir una modificación del microclima, va a reducir el riesgo de enfermedades fungosas, va a haber mejor penetración al interior de la canopia, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor fertilidad de yemas en variedades de color, nos va a ayudar a tener un mejor color en la fruta y algunas otras ventajas que mencionaremos un poco más adelante. Esta es una foto o un dibujo, un diagrama que lo he mostrado ya anteriormente en la charla acerca de sistemas de formación, que ciertamente debe ser un video que ustedes deben de ver antes de ver este. Si es que no han visto ese video, deténganse acá y regresen y vean primero el video acerca de poda y sistemas de formación. A partir de que entiendan lo que son los sistemas de formación, van a poder tener un poco más claro acerca del tema que estoy hablando ahora. Entonces, como pueden ver en el diagrama, en algunos casos los diagramas nos permiten entender las cosas mejor que las fotografías. Se puede ver ahí claramente una planta en un sistema en formación cuadrilateral. A veces también algunas personas dicen una formación en H. La palabra técnica y correcta es una formación en cuadrilateral porque son 4 cordones, y esa formación en cuadrilateral claramente se ve en este diagrama que va a permitir una clara y absoluta división de la canopia, porque tenemos una mitad de la canopia que crece para un lado y la otra mitad para el otro lado. Esos otros diagramas que por ejemplo son diversas alternativas de cordones bilaterales, sea en podas cortas, podas largas o formación de cabeza y corona, esos son nuevamente diagramas que muestran que esos no son sistemas de canopia dividida, no hay una división de la canopia a partir de una clara división en la formación de la estructura permanente de la vid. Las ramas crecen a partir de un mismo punto y como tal no se puede hacer una clara separación de la canopia. Nuevamente son más ejemplos que muestran formaciones que en unos casos permiten y en otros casos no permiten separación de la canopia. Esta es una foto tomada en Italia, un sistema de canopia dividida, o que se presta en todo caso a una división de la canopia. Los italianos, por diversos motivos, realmente no hacen un mayor esfuerzo por dividirla, pero la formación que le dan a las plantas ciertamente sí se presta, porque ustedes pueden ver, la planta se divide, se forma como una V, y al extremo de cada V tenemos las cabezas o coronas. Entonces, por lo tanto, esto es un sistema de formación de cabeza o corona dividida. Y al tener un sistema de cabeza o corona dividida, esto va a permitir, si es que así lo desea el productor, poder mantener una separación de la canopia. Y cuando digo mantener, es que no basta con solamente tener una formación que permita la división de la canopia. Hay una serie de labores de manejo de canopia que se tienen que hacer para asegurarse que esta canopia crezca de forma separada, porque
por efectos del viento y el crecimiento de las ramas. Si es que uno no hace ciertas labores que hablaremos más adelante, que tienen que ver con el posicionamiento de las ramas, la canopia muy fácilmente podría cerrarse y las ramas que deberían de crecer para la derecha crecen para la izquierda y las que deberían de crecer para la izquierda crecen para la derecha y la canopia podría cerrarse, lo cual sería en algunos casos contraproducente o podría llegar a ser muy contraproducente. Aquí podemos ver, como dije anteriormente, una de las ventajas de la división de la canopia es el ingreso de la luz en esta fotografía que se ha tomado intencionalmente con ese objetivo. Se puede ver cómo la luz ilumina el centro de la canopia y cómo ingresa claramente la luz por el espacio que queda entre los cordones. Esto va a permitir incidir particularmente en la parte basal de las ramas, de las ramas que van a ser eventualmente los cargadores o pitones. Esto permite una mejor fertilidad de las yemas y particularmente si son variedades de color va a permitir un mejor desarrollo de color. En variedades blancas esas divisiones deben ser un poco más estrechas para que no entre demasiada luz y la fruta no se vaya a amarillar. En este caso la verdad es que es una fotografía de una viña para pasa en los Estados Unidos y como tal la consideración hacer que la fruta se pueda amarillar, digamos, no existe, entonces se le ha dado intencionalmente una gran separación. Pero la foto lo que busca es mostrar cómo puede penetrar la luz, puede entrar el aire y con eso generamos un mejor microclima y una mejor condición para el desarrollo de la vid y el desarrollo de la fruta en términos cuantitativos y cualitativos. Ahora vamos a mencionar los principales sistemas de canopia no dividida. Dentro de este grupo, el principal es el parrón o parral en sus diversas formaciones. El parral es un sistema de conducción que forma un techo plano paralelo al piso, en donde las plantas, si bien algunos productores van a hacer intentos de posicionar las ramas, la verdad es que el sistema de conducción no se presta muy bien para la división de la canopia. Si bien hay algunos productores que van a tratar e intentar dividir la canopia y hacer una formación en cuadrilateral, el sistema de conducción en estricto rigor no es un sistema de canopia dividida, no se presta muy bien para poder dividir la canopia con facilidad. No que no se pueda hacer, pero como dije, no se presta con facilidad para poder realizar esa labor. Como tal, ponemos al parral dentro del grupo de los sistemas de conducción de canopia no dividida. Por otro lado, tenemos el puglia tradicional que se utiliza en Italia masivamente. Hay decenas de miles de hectáreas con este sistema de conducción en Italia. Y que si bien curiosamente es un sistema de conducción que se presta para poder dividir la canopia, los italianos normalmente no lo hacen. Yo creo que uno de los motivos principales es porque en Italia tradicionalmente han producido variedades con semilla de muy alta fertilidad, hacen desojes y manejan muy bien las viñas, cubren las viñas con plástico. Entonces los italianos, por un lado porque tradicionalmente han producido variedades de muy alta fertilidad, no han tenido quizás la necesidad de trabajar tan intensivamente la canopia, dividirla, permitir una penetración de la luz. La variedad Italia es una variedad blanca que posiblemente no quieren que le dé mucha luz porque podría quemarse o amarillarse. Y en fin, por diversos motivos propios de la forma de trabajar de los italianos normalmente no dividen la canopia y permiten que las ramas crezcan, digamos, en diversas direcciones y uno acaba con un sistema que se acaba pareciendo mucho a un parral o un parrón español, en la cual acaba teniendo una estructura, una canopia que crece más o menos horizontal y paralela al suelo. Por otro lado tenemos el sistema T simple y la doble T, particularmente con formación de cabeza y poda larga, que bajo esos esquemas, esos sistemas de conducción y en esas formaciones que eran muy antiguamente, tradicionalmente utilizados en California y que, como dije anteriormente, todavía, si bien ya no es el sistema de conducción que predomina en California, todavía quedan una buena cantidad de hectáreas que
son fáciles de ver e identificar cuando uno viaja por el Valle de San Joaquín, que son sistemas que no califican como sistemas de canopia dividida, con los pros y los contras que eso tiene y que vamos a hablar un poco más adelante. Mostramos una fotografía de lo que es un parral, probablemente muy conocido por la mayor parte de las personas que trabajan en el mundo de la uva de mesa. Aquí tenemos otra fotografía de otro parral. La fotografía se ha seleccionado internacionalmente, digamos, en el periodo invernal o periodo de agosto o periodo de dormancia en el que se han caído las hojas, porque de alguna manera se hace más fácil de ver y entender cómo es que crecen y se desarrollan las ramas y las hojas. Se hace más sencillo, además de ser una muy bonita foto. Aquí tenemos una fotografía de otro parral con una formación radial. No voy a entrar en muchos detalles acerca de las formaciones que se les puede dar a la vid, porque ya tenemos una charla dedicada exclusivamente a eso. Pero ciertamente hay una relación muy íntima entre los sistemas de formación y los sistemas de conducción, y unas formaciones se aplican para unos sistemas y otros para otros. Y ciertamente el parral en ese sentido es muy versátil y permite diversas formaciones. Esta es la formación radial, ya un poco pasada de moda, pero que aún en muchas partes del mundo existen muchas viñas más o menos antiguas que utilizan este sistema de formación. Aquí tenemos una variante en cruz de 4 cordones en un parral que tampoco calificaría como un sistema de canopia dividida, y ciertamente haría muy difícil la división de la canopia. ¿Y por qué es muy difícil y complicado el separar la canopia? Es muy común que particularmente los sistemas antiguos, tradicionales, en formación radial o en formaciones en cruz, los productores se vean en la necesidad de tener que abrir ventanas manualmente para poder permitir el ingreso de la luz al interior de la canopia, puesto que tenemos este follaje que se forma, que es una suerte de techo o toldo que crece paralelo al piso, y si las viñas son vigorosas, con mucha facilidad se puede cerrar, y eso impide la penetración de la luz al interior de la canopia, restringe el movimiento del aire, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, eso genera una serie de problemas y desventajas. Se produce fruta débil, fruta que no viaja bien, se generan problemas de palo negro, en fin, un sinnúmero de problemas que los iremos mencionando de a pocos a lo largo de esta charla. Y en los parrales una forma de atenuar este problema ante la dificultad de poder separar y dividir la canopia es el abrir ventanas que se hacen en lugares estratégicos en donde la luz no va a incidir directamente sobre la fruta para que no la queme, etcétera, etcétera. Entonces los trabajadores tienen que ir buscando y seleccionando formas de cómo poder abrir ventanas. Aquí tenemos una versión, digamos, más moderna de un parral, en el cual ya no se utiliza un sistema de formación radial, en el cual las ramas crecen de una forma muy desordenada, sino hoy en día lo que prima es la utilización de cordones, sean cordones unilaterales o bilaterales o cuadrilaterales. Lo que se busca es fomentar un crecimiento que simule un sistema de conducción de canopia dividida, por el cual tenemos una mayor parte de las ramas que crecen hacia un lado y otra mayor parte de las ramas que crecen hacia el otro, porque siguen creciendo en un plano horizontal. Es un tanto difícil y mucho más laborioso, y muchas veces para que las ramas, asegurarnos que las ramas y los racimos que corresponden al lado izquierdo crezcan sobre el lado izquierdo, los productores tienen que ir y amarrar rama por rama, y después para el otro lado poner rama por rama. Existe una versión, una alternativa de esto que fue hace muchos años desarrollada por Richard Smart con Antonio Mayorga en Argentina, y desarrollaron lo que ellos decidieron denominar como el sistema Smart Mayorga, por el cual ponían unos alambres por encima de la canopia, y en un determinado momento, cuando las ramas del cordón de la izquierda y cordón de la derecha llegaban a un cierto tamaño, jalan un alambre, ¿okay? Y lo ponen y lo apoyan sobre las ramas de tal manera de forzarlas con el peso del alambre que penduleen y cuelguen
¿okay? Unas hacia un lado y el otro alambre hacia el otro lado, de una forma muy similar a como se hace en los sistemas en Y, en los cuales se utilizan estos alambres móviles para asegurarnos el abrir y posicionar la canopia. Eso puede ser una alternativa, creo yo que mucho más eficiente y económica, y requeriría mucho menos mano de obra que tener que ir y amarrar una rama por otra. Pero en fin, de una forma o de la otra, los parrales también han evolucionado en el manejo y tienen claros que el tener estas canopias densas y que cubren todo el área y que restringe el ingreso de la luz y el movimiento del aire no es lo más conveniente, y a su vez tiene la otra ventaja de que permite, como se puede ver en la foto, abrir una ventana cortando las puntas de las ramas en el centro de la calle o camino entre las líneas. Entonces, si tenemos que de la línea de mi mano derecha y la línea de mano izquierda, las ramas de este lado crecen hacia aquí y las otras crecen hacia acá, en un determinado momento es muy fácil mecánicamente o manualmente, por diferentes hay medios, incluso hasta con quemadores, se pueden cortar las puntas, la fruta queda alejada a los extremos y al cortar las puntas se abre una ventana, como se puede ver en esta foto, lo cual va a permitir el ingreso de la luz y una mejor circulación del aire. Una alternativa al manejo de la canopia que hemos mencionado anteriormente, de abrir ventanas, sean ventanas puntuales en ciertos lugares o abrir ventanas, digamos, a lo largo del centro de la calle en los parrales, es el deshoje selectivo para formar una sombra que comúnmente se le llama la piel de leopardo. Piel de leopardo porque, como se puede ver en esta fotografía, tenemos un fondo oscuro y, digamos, con todos estos puntos de luz que van entrando, que uno trata de hacerlos más o menos bien distribuidos, y esa es otra técnica que se utiliza en el parral, porque ante la imposibilidad o la dificultad, no debo decir imposibilidad, pero la dificultad de poder abrir y dividir la canopia o cortar las ramas, porque no todas crecen necesariamente de un mismo punto, el hacer estos deshojes selectivos para permitir un moderado ingreso de la luz, buscando esta, una vez más, como digo, esta llamada piel de leopardo, es una alternativa. El problema con este método es que, si bien puede ser bueno y muy efectivo y muy selectivo, demanda mucha mano de obra, y en ese sentido es inconveniente y se vuelve una alternativa muy costosa. Esta es una foto un tanto antigua, en blanco y negro, que se va a complementar con una foto mejor más adelante, que busca mostrar cómo es el antiguo sistema en T simple, en cordón bilateral y poda corta. Una vez más, si bien muchas ramas crecerían para el lado derecho y otras ramas crecerían para el lado izquierdo, no califica como un sistema de canopia dividida, porque no hay una división de la canopia, todo crece a partir de un mismo punto, y algunas ramas crecerán para acá, otras para acá, pero al final también hay muchas ramas que crecen por el centro y se forma una gran masa que no permite una división de la canopia. Aquí podemos ver en una fotografía mejor cómo es que quedan ubicados y distribuidos los racimos. Unos quedan sobre el lado derecho del cordón, otros quedan sobre el lado izquierdo. Ciertamente habrán algunos que quedan metidos en el centro. Entonces, en esta fotografía lo que se ha hecho es que se ha levantado la canopia por un costado o se le han cortado las hojas en un determinado momento. La canopia crece, cuelga, y en un determinado punto el productor decidió cortar las ramas. Y después, para la facilidad de la fotografía, ciertamente esas ramas se han también levantado para poder tomar, digamos, lateralmente una fotografía. Ciertamente es una muy buena viña, una variedad que ya ha quedado en desuso y que se produce muy poco. Es una fotografía de Ruby Seedless, una variedad tremendamente productiva. Y ahí pueden ver ustedes cómo, con la variedad adecuada y el manejo adecuado en estos sistemas de conducción, que podrían entenderse como sistemas antiguos y ya en desuso, aún estos sistemas antiguos en desuso se pueden lograr, si la viña está bien manejada, con la variedad correcta para el sistema de conducción, muy altos rendimientos. Esa es otra fotografía, un poco antigua, porque estos sistemas de conducción ya no son muy comúnmente utilizados. Tenemos un sistema de T simple, como el anterior, pero en este caso ya no es una formación de cordones y poda corta, sino es una formación de corona o cabeza con poda larga. Entonces pueden ver ustedes ahí, en la fotografía se ve claramente el tronco, la cabeza,
que si bien hay una cierta división de la cabeza, no es suficientemente separada como para poder hacer una verdadera división de la canopia, y después por las características del sistema de conducción y esta poda larga, las ramas van a crecer en todos sentidos, unos hacia arriba, por el centro, otros hacia los costados, y finalmente se hace una gran masa que no permite una división de la canopia. Un sistema muy poco utilizado, incluso en California, una serie de desventajas, que es un sistema en doble T, formación de corona y poda larga.